5, 4, 3, 2. Hola, en días recientes fue publicado un video donde hablo sobre qué es la lógica proposicional, qué son las pruebas semánticas y cómo se hace una tabla de verdad. Tuve oportunidad de hablar con algunos estudiantes y luego de escuchar sus inquietudes concluí que sería de utilidad contar con un video enfocado solo en las tablas de verdad, enfocándonos en el lenguaje de la lógica proposicional, cómo se construyen las tablas y qué resultados se pueden obtener. A este video le llamaremos Tablas de verdad en acción. Espero que resulte abrumadoramente claro y que no quepa ya la menor duda al respecto de cómo se hace una tabla de verdad. Antes de comenzar, les agradeceré mucho si dejan su like y comparten el video con sus tías, sus primos y quien se deje, y les comentan que se suscriban al canal y que activen la campanilla. Eso nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Bueno, comencemos. Y bueno, comenzaremos por el lenguaje de la lógica proposicional clásica. Esto tendrá 3 puntos, que son las variables proposicionales, las constantes o expedientes formales. En la descripción de este video les dejo el enlace al video sobre el principio cooperativo de Grice, por si alguien se lo perdió. Seguramente está apareciendo ahorita también en pantalla. Y los signos de agrupación. Estas son las 3 cosas que vamos a revisar en este primer punto respecto al lenguaje de la lógica proposicional. Y hablemos entonces ahora de las variables proposicionales. Básicamente hay 3 cosas que tener en cuenta cuando estamos hablando de variables proposicionales, ya en las pruebas semánticas. La primera es que siempre tienen el mismo valor de verdad en todas sus ocurrencias. Es decir, cada vez que tú veas una P, una Q o una R o la variable que sea, siempre va a tener los mismos valores asignados. En segundo lugar, son o bien verdaderas o bien falsas, pero necesariamente una de las dos. ¿Por qué? Porque así entendemos las cosas en lógica proposicional siguiendo el principio de tercio excluso. Y en tercer lugar, suelen ser representadas por letras del alfabeto, comenzando con la P o la Q o la R, pero eso es una convención. En realidad pueden usar cualquier otra letra o cualquier dibujo o lo que sea, ¿no? Lo relevante son los valores de verdad. En distintas fuentes puede ser que encuentren distintas formas para indicar verdad o falsedad en las proposiciones. A veces se utilizan unos y ceros, a veces una B y una F, o a veces está T y está T invertida, que además es la constante de falsedad. Cualquiera que se encuentren significa lo mismo. Continuamos entonces hablando sobre los expedientes formales. Los expedientes formales básicos, los más conocidos universalmente, son la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación. En distintas fuentes puede ser que te encuentres con distintas notaciones. Lo verdaderamente relevante es cómo están definidas las conectivas, es decir, cómo es la definición de valores de verdad que las hacen verdaderas o falsas. Ahorita vamos a ver eso a detalle. Mientras tú encuentres que un signo, aunque no tengas del todo claro de dónde salió, por qué lo están usando o nunca lo hayas visto, pero te den una definición que checa con otro que ya conoces y se comporta igual respecto a los valores de verdad, entonces puedes utilizarlo sin temor de que es equivalente, ¿no? Ok, procedemos al análisis de las constantes. Hay algo importante que tener en mente respecto a los expedientes formales, que es que no pueden tener valor de verdad por sí solos. Su valor de verdad depende del valor de las proposiciones con las que interactúan y la forma en la que están definidas como constantes. Vamos a ver esas definiciones más adelante. En cuanto a las conectivas que vamos a utilizar, se dividen en 2 tipos, monádicas y diádicas. Las monádicas, bueno, en realidad solo vamos a trabajar con un operador monádico, que en este caso es la negación. Existen más, pero bueno, solo vamos a utilizar este por lo pronto. ¿Y qué es lo que caracteriza a estos operadores monádicos? Pues que solo hace falta que estén en interacción con una proposición o con una fórmula proposicional para que sepamos su valor de verdad. Con uno es suficiente. Entonces, eso en contraste con las diádicas, donde es necesario que estén en interacción con 2 proposiciones o fórmulas proposicionales para que sepamos cuál es su valor de verdad o su significado.
Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Ahora, es también relevante que le digamos a las cosas por su nombre propio, digamos, va a ser muy útil en lo posterior. En el caso de la negación, pues es muy sencillo. Lo que tenemos es sencillamente, esta es la negación y esta es una proposición que está negando y ya, no hay más partes. Pero en el caso de la conjunción y en el resto de los casos, sí hay nombres propios que recordar. Por ejemplo, estos que están a la derecha y a la izquierda de la conjunción se llaman coyuntos. Ese operador que está en medio es la conjunción. Da lo mismo si está a la derecha o a la izquierda, se llama coyunto por igual. En el caso de la disyunción sucede lo mismo. Los que están a la derecha y a la izquierda respectivamente se llaman disyuntos. Lo que está en medio es la disyunción. En contraste con lo que sucede con la implicación. ¿Por qué? Porque en la implicación lo que está a la izquierda se conoce como antecedente y lo que está a la derecha se conoce como consecuente. En medio está la implicación. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Porque, de acuerdo con su definición, tanto la conjunción como la disyunción tienen una propiedad conmutativa, de acuerdo con la cual da lo mismo que un coyunto u otro estén a la derecha o a la izquierda. Y lo mismo con la disyunción, que un disyunto o el otro esté a la derecha o a la izquierda. Pero eso no sucede con la implicación. Es muy importante por su definición en su tabla de verdad quién es el antecedente y quién es el consecuente. Y eso lo vemos aquí. En el caso de la conjunción, su tabla de verdad lo evidencia, da lo mismo decir P y Q que decir Q y P. En el caso de la disyunción sucede igual, da lo mismo decir P o Q que decir Q o P. Pero en el caso de la implicación no sucede eso. Decir P implica Q es completamente distinto respecto a decir Q implica P. ¿Por qué? Por sus valores de verdad, básicamente. Hablemos ahora de la definición de los expedientes formales, caso por caso. Comenzamos por la negación. Bueno, básicamente es que la negación de una proposición tiene el valor de verdad opuesto a esta. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que si la proposición es verdadera, pues la negación de esa proposición será falsa, y si la proposición es falsa, pues la negación es verdadera. Básicamente, eso es lo que nos da la definición de la negación, no hay mucho más que agregar. Se parece mucho a la forma en la que utilizamos el expediente informal no, es decir, a la forma en la que utilizamos la negación en el lenguaje es muy cercana a esta del expediente formal. Eso es algo que puede ser útil tener en mente. Ahora, vamos con la conjunción. En el caso de la conjunción, la definición nos dice solo es verdadera cuando ambos coyuntos son verdaderos. ¿Esto qué significa? Bueno, que en el primer renglón de la tabla tenemos que ambos coyuntos son verdaderos y pues en consecuencia la conjunción es verdadera. Este es el renglón al que se refiere la definición. Observen que este es el único renglón en el que la conjunción es verdadera. El resto de los casos es falso. Por eso este es el que sirve como definición. Bueno, veamos el resto de los casos, es decir, si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, pues sencillamente la conjunción es falsa. El siguiente caso es al revés, la primera es falsa y la segunda es verdadera, pues entonces la conjunción es falsa. Y si ambos son falsos, pues también es falsa, ¿no? Y básicamente eso es lo que nos da la definición de la conjunción. Solo verdadera cuando ambos coyuntos son verdaderos. Se parece mucho a la forma en que utilizamos el expediente informal y, es decir, en el habla cotidiana también se suele pensar que una conjunción es verdadera cuando se cumplen las dos condiciones. Entonces, eso también es algo útil que tener en mente. Ahora, pasamos a la disyunción. Lo que nos dice es solo es falsa cuando ambos disyuntos son falsos. Entonces, en este caso, vamos a verlo renglón por renglón. Pero pues lo que vemos es que siempre es verdadera, salvo en el último caso. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, lo que tienes es, si ambas son verdaderas, pues por supuesto que tu disyunción es verdadera.
Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues la disyunción es verdadera. Si la primera es falsa y la segunda verdadera, también te da verdadera. Solo en el último caso es donde tienes ambos falsos, entonces la disyunción es falsa. Este es el renglón que da la definición porque es el que es distinto de los demás. Entonces, eso es lo que tienes que tener en mente cuando piensas en qué significa esta disyunción desde la perspectiva de la lógica clásica. Bueno, aquí es muy importante mencionarlo, no se parece en su funcionamiento al expediente informal O. En cuanto a la implicación, lo que decimos es, solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, vamos a ver a detalle esto qué significa. Que si tanto el antecedente como el consecuente son verdaderos, pues la implicación es verdadera. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la implicación es falsa. Este es el renglón al que se refiere la definición, el que es distinto de los demás. En los demás casos lo que ven es que siempre es verdadera, salvo en este, y pues eso es lo que la define. En el tercer caso lo que tenemos es si el antecedente es verdadero y el consecuente... 5, 4, 3, 2. En el tercer caso lo que podemos ver es que si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, pues también la implicación es verdadera. Y si ambos son falsos, pues la implicación es igualmente verdadera. Es decir, siempre que el antecedente sea falso, ya sabes que la implicación es verdadera. Entonces, en realidad, pues solamente hay un caso al que prestarle atención, que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y por eso se define así. No se parece en su funcionamiento a los expedientes formales, sí, entonces. ¿Por qué? Porque los condicionales en el lenguaje los usamos de formas mucho más complejas que solo esta. Entonces, eso hay que tenerlo en mente para no llegar a confusiones. Recapitulando eso último, conjunción y negación se parecen en su funcionamiento a los expedientes informales y no, en contraste con la disyunción y la implicación, que no se parecen en su funcionamiento a los expedientes formales o sí, entonces. Se parecen a la disyunción incluyente y al condicional que utilizamos en hipótesis, promesas y amenazas, respectivamente. Pero bueno, eso es otro tema. Cómo se relacionan con el lenguaje los operadores de lógica clásica proposicional, es algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero por lo pronto lo verdaderamente relevante es cómo se definen en términos de su valor de verdad y pues es lo que está en pantalla, eso es lo que hay que aprender. Estas son las definiciones que tenemos que tener perfectamente claras. Pasamos entonces a 1.3, signos de agrupación. Bueno, aunque no tienen valor de verdad, establecen la sintaxis de los enunciados que escribimos en lógica proposicional y del buen uso de estos depende que tengamos uno u otro significado. Muy importante, estos que están hasta la derecha, estas llaves, su uso más propio es en teoría de conjuntos, pero pues dadas las limitantes que tenemos para escribir y que necesitamos agrupar a veces fórmulas muy grandes, pues aquí los utilizamos sencillamente como signos de agrupación. Si a alguien no le gusta, pues que abra su petición en change.org o algo así, no sé. Y bueno, el uso de los signos de agrupación hace toda la diferencia. Vamos a ver a continuación por qué. Tenemos que observar que existe una jerarquía en las conectivas de acuerdo con esos signos de agrupación. En este caso, por ejemplo, observamos que la conectiva principal es esa implicación que está ahí resaltada en rosa. ¿Por qué? Porque de alguna forma condensa toda la información que está en la tabla de verdad. Su consecuente es solamente la proposición Q, pero su antecedente es todo lo que está antes, todo lo que está en esos corchetes. La conectiva principal, por decirlo así, adentro de los corchetes es la conjunción que está ahí en color verde. Ese es el segundo nivel, por decirlo así. Y el tercer nivel, que es digamos, el coyunto de la izquierda de la conjunción que está en el nivel 2, es esa implicación que está marcada en azul. Entonces, vemos que una expresión como la que acabamos de analizar, aunque se parece mucho a la que está abajo, es completamente distinta.
solamente por los signos de agrupación. Los signos de agrupación que cambiaron en este caso son los paréntesis que están en el antecedente de la implicación principal. Pasó de estar agrupando el paréntesis a P y Q a ahora estar agrupando a Q y P. Y eso hace que sean expresiones completamente distintas, como lo marca ahí en pantalla ese signo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la conectiva principal otra vez es esa implicación marcada en rojo, pero la conectiva secundaria, por decirlo así, es ahora esta implicación marcada en verde. Y la de tercer nivel es la conjunción que está ahí entre Q y P. Entonces, claramente son distintas, solamente por el orden de los paréntesis. Eso es algo en lo que hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto son distintas también de esta otra opción que estoy poniendo ahí. Si se fijan, el orden de las ocurrencias de P y Q es el mismo. El orden de aparición de las constantes de la implicación, de la conjunción y luego otra vez de la implicación es el mismo. Todo lo que estamos cambiando son los signos de agrupación y es otra vez una expresión completamente diferente. En este caso, la conectiva principal es esa conjunción y hay dos secundarias que sirven como los coyuntos en este caso de esa conjunción, que son respectivamente las implicaciones de P y Q, las dos veces, ¿no? Y eso, por supuesto, también es diferente de esta autoexpresión que está en pantalla, que dice P implica cuyo antecedente es P y cuyo consecuente es otra implicación donde el antecedente es Q y P y el consecuente es Q. Entonces, en ese caso, lo que vemos es que... no sale en pantalla, perdón. Ahí está. En ese caso, lo que vemos es que la conectiva principal es esa marcada en rojo. Ese es digamos, el primer nivel. La conectiva secundaria sería la implicación que está hasta la derecha, marcada en verde. Y la de tercer nivel sería la conjunción. Entonces, el solo hecho de tener un orden distinto en los paréntesis hace toda la diferencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, habiendo especificado las características del lenguaje de la lógica proposicional, vamos a ver cómo se construye la tabla de verdad. Para esto vamos a ver tres cosas: cuántas filas debe tener una tabla de verdad, cómo se asignan los valores de verdad o falsedad a las proposiciones y cómo se asignan los valores de verdad o falsedad a las constantes. Entonces, comencemos por el tema de las filas. Esto es algo sencillo que recordar. El número de filas de una tabla de verdad atiende al número de proposiciones que la fórmula en cuestión tiene, siguiendo la fórmula general 2 a la n. Las proposiciones deben tener siempre el mismo valor de verdad en todas sus ocurrencias. Ahorita vamos a ver eso cómo sucede, ¿no? ¿En qué se traduce eso de 2 a la n? Bueno, tú tienes un cierto número de proposiciones y a eso le corresponde un número de filas. Si tienes una sola proposición, pues va a tener 2 filas tu tabla de verdad. Si tienes 2, va a tener 4. Si tienes 3, vas a tener 8. Si tienes 4, pues van a ser 16. Si tienes 5, van a ser 32. Si tienes 6, van a ser 64. Entonces, ahorita vamos a ver por qué una tabla de verdad de más de 16 filas ya es algo, pues, no muy práctico, tampoco muy sensato, aunque en teoría pueden existir tablas de verdad de el número de proposiciones que ustedes quieran y le correspondería un número inmenso de filas que hacer. Y bueno, vamos a ver cómo se asignan los valores de verdad y falsedad a las proposiciones. Lo primero es que, bueno, el primer caso es donde tienes una sola proposición y pues irremediablemente solo pueden ser las cosas de una forma, o bien verdadero o bien falso para P. Y ya, esas son todas las posibilidades que existen en este escenario. En cambio, si tenemos dos proposiciones, ahora hay que tener 4 filas, 4 renglones, y los valores se asignan así: 2 veces verdadero para P y 2 veces falso, y después uno verdadero y uno falso, uno verdadero y uno falso para Q. ¿Por qué? Porque de esta forma logras todas las combinaciones posibles, que sean P y Q verdaderos, P verdadero, Q falso,
P falso, Q verdadero o ambos falsos. Eso es lo que logras con estas combinaciones. En el escenario donde tienes 3 proposiciones, bueno, son 8 renglones, asignas 4 veces verdadero para P, después 4 veces falso, 2 veces verdadero para Q, 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso y después 1 y 1. Y logras el mismo resultado. Tienes que P, Q y R son todos verdaderos en la primera fila, o bien que P y Q son verdaderos pero R es falso, o bien que P es verdadero, Q es falso y R es verdadero, y así sucesivamente. Llegas a tener todas las combinaciones posibles de valores de verdad para esas 3 proposiciones. Lo mismo pasa cuando tienes 4. Tienes P, Q, R y S, son 4, entonces corresponden 16 renglones. Asignas entonces 8 veces verdadero para P y 8 veces falso, 4 veces verdadero para Q, 4 falso, 4 verdadero, 4 falso. Para R, 2 verdadero, 2 falso, 2 verdadero, 2 falso, 2 verdadero, 2 falso, 2 verdadero, 2 falso. Y finalmente 1 y 1 para S. Y así logras de nuevo todas las combinaciones posibles que van desde que P, Q, R y S son todos verdaderos hasta que son todos falsos. Y todas las combinaciones en medio. Eso es lo que estás haciendo aquí. Y por último, si tuvieses 5 proposiciones, bueno, te saldría una tabla con 32 combinaciones posibles y tendrías que asignar primero para P 16 veces verdadero y 16 veces falso, para Q 8 verdadero, 8 falso, 8 verdadero, 8 falso, para R 4 verdadero, 4 falso, verdadero, falso 4 veces y 4, después 2 y 2 para S, y para la última serían 1 y 1. Es decir, y así sigue, ¿no? Y claramente eso es una locura. Entonces, pues más allá de 16 filas, 4 proposiciones, esto es algo ostensiblemente impráctico. Nadie debería hacer una tabla de verdad así y espero que nadie la tenga que hacer nunca, ninguna persona, pues. Y bueno, habiendo establecido lo anterior, vamos a cómo se asignan los valores de verdad y falsedad a las constantes. Y aquí es donde combinamos todo lo que hemos aprendido al momento. Los elementos del lenguaje, es decir, cómo funcionan las variables proposicionales, cómo se definen las constantes y cómo operan los signos de agrupación, además de cuántas filas deben tener y cómo se asignan los valores de verdad a las proposiciones. Si algo de lo anterior no se entendió, regresen, porque van a ir arrastrando esa deficiencia. Entonces regresen a los minutos anteriores del video, por favor, vayan con el copy, con Julio Profe o con quien haga falta, pero si no han entendido algo de lo anterior, no se metan en lo que sigue porque es un problema que se va heredando a lo posterior. Ok, entonces tenemos ahora una fórmula ya ahí compleja. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ubicar cuántas proposiciones tiene. Tiene 2, tiene a P y tiene a Q, con 2 ocurrencias cada cual. Sale 2 veces P y 2 veces Q. ¿Eso qué significa? Que si hay 2 proposiciones, pues entonces vamos a tener una tabla de verdad de 4 renglones, de acuerdo con lo que acabamos de ver. Y ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y entonces se preguntarían ustedes, ¿pero cómo sabemos cuántas columnas debe tener? Y la respuesta es sorpresivamente muy simple. Lo que tienes que observar es la expresión con la que vas a trabajar y a cada proposición y a cada constante le va a corresponder una columna. Es decir, hay una columna para P, hay una para esta implicación, una para Q, una para esta conjunción, una para esta negación, una para esta otra Q, otra para esta implicación, otra para esta negación y otra para esta otra ocurrencia de P. Es decir, corresponden con el número de ocurrencias de variables y constantes. No importa cuántas veces se repita P o Q o alguna conectiva, a cada vez que aparezca una le va a corresponder una columna.
Y ya, es así de sencillo. Entonces, pues, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo asignamos valores de verdad? Por supuesto. Empezamos por P, en este caso es 2 veces verdadero y después 2 veces falso. Después vamos, y eso nos da ya los valores fijos que va a tener P. Y por supuesto los va a tener en todas sus ocurrencias. Es decir, esta otra P que está hasta la derecha debe tener exactamente los mismos valores de verdad. Y continuamos con Q. Q va a tener ahora una vez verdadero y uno falso. Una vez verdadero y uno falso. Y por supuesto en su otra ocurrencia también deberá tener los mismos valores de verdad. Ahora, la conectiva principal de esta oración o de este enunciado en lógica proposicional es esa implicación. Para determinar su valor de verdad, pues necesitamos saber cuál es el valor de esa negación que está ahí y de esa otra conjunción. Entonces, tenemos que saber algunas cosas antes de poder determinar el valor de verdad de esa implicación. ¿Qué tenemos que saber? Pues cuál es el valor de esa conjunción, en primer lugar, y eso supondrá que averiguemos cuáles son los valores de esta negación que está a la derecha en verde y de esta implicación que está en azul a la izquierda. Y eso lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque tenemos todos los valores que corresponden con P, que es su antecedente, y con Q, que es su consecuente. Entonces, según lo que hemos aprendido en las definiciones de las constantes, lo que tenemos es que si ambas son verdaderas, pues esa implicación es verdadera. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces esa implicación es falsa. Y cuando el antecedente es falso, pues indistintamente la implicación es verdadera. Y ya lo tenemos, ya tenemos el valor de esa implicación. Ahora vamos a buscar el valor de esta negación. De acuerdo con la definición de la negación, sencillamente tenemos que ver qué es lo opuesto de la proposición que está negando. Entonces, si, ¿qué es lo que está negando? Pues está Q, ¿no? Que está a su derecha. Entonces, si Q es verdadero, pues esa negación va a ser falsa. Si Q es falso, pues entonces va a ser verdadero. Si es verdadero de nuevo va a ser falso y con falso da verdadero. Y ahora sí, ya tenemos el valor de esta negación. Y ahora tenemos los dos coyuntos, el coyunto de la izquierda, que es la implicación, y el coyunto de la derecha, que es la negación. Y con sus respectivos valores de verdad vamos asignando los valores de la conjunción. Cuando una conjunción, recordar la definición de la conjunción, solamente es verdadera cuando ambos son verdaderos. Entonces, cuando ves que existe alguno falso, pues dices, bueno, ya, esta conjunción es falsa, en este escenario también es falso, porque el primero es falso y el segundo es verdadero y falso te da falso, y este es el único caso donde se cumple que ambos son verdaderos, y es el único caso en que la conjunción es verdadera. ¿Y qué nos falta? Pues, ya tenemos el valor del antecedente de esa implicación que queremos completar, pero, que es esta que estoy marcando ahí en rojo, pero nos falta el valor del consecuente, que es esa negación. Entonces, para conseguir los valores de esa negación, pues vemos qué valores tiene P, y pues sencillamente que son estos, y es 2 veces falso, según lo que aprendimos, y después 2 veces verdadero. Y eso nos da el valor total de las negaciones, de esa negación, y ahora sí podemos concluir cuáles son los valores para esta implicación, porque ya tenemos tanto los valores del antecedente como los del consecuente. Entonces, lo que tenemos es que, pues si el antecedente es falso y el consecuente es falso, pues la implicación es verdadera. De hecho, básicamente podemos saber que todos son verdaderos, solo sabiendo que el antecedente es falso, como ya había mencionado minutos atrás. Y en el último caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente también es verdadero, pues entonces esa implicación es verdadera. Es decir, esta implicación que tenemos ahí siempre es verdadera y ya está. Ya tenemos el valor de esta tabla de verdad completo. Y pues, qué maravilla, ¿no? Entonces, vamos al tercer punto, los resultados posibles.
Básicamente podemos obtener tres cosas cuando hacemos una tabla de verdad. Una tautología, una contradicción o una contingencia. La tabla de verdad que acabamos de hacer es una tautología, es algo que es siempre verdadero. ¿Por qué? Porque es una implicación y nunca sucedió que el antecedente fuese verdadero y el consecuente fuera falso. Eso no pasó nunca en esta asignación de valores y pues ya decimos que es una tautología, es algo que es siempre verdadero. Existen infinitas tautologías y además algunas tienen sus nombres propios. Hay tautologías que son famosas. Arriba tenemos al modus ponens y abajo al modus tollens, que acabamos de hacerle su respectiva prueba semántica, ¿no? Entonces, hemos probado que esto es algo que es siempre verdadero. En lo posterior esto va a ser muy importante, pero bueno, ese ya va a ser otro tema. Otra forma, otro resultado posible que podemos tener cuando hacemos una tabla de verdad es que nos salga que esa expresión que estamos evaluando siempre es falsa, que no tiene ningún escenario donde sea verdadero. A eso se le llama una contradicción. Es de alguna forma lo opuesto a una tautología. Y el último escenario es la contingencia, que es una fórmula que a veces es verdadera y a veces es falsa. Y básicamente esos son los tres resultados posibles que puedes obtener de una tabla de verdad. Hay mucho más de qué hablar partiendo de este punto de lo que son las tautologías, las verdades lógicas, las contradicciones, las contingencias y demás, pero por lo pronto es todo respecto a las tablas de verdad. Aquello será otro tema. Y pues nada, muchas gracias. Espero que el video haya sido lo más claro posible. Si no, pues no sé, dejen dudas en la caja de comentarios, y pues recordarles eso, que compartan el video por favor, se suscriban al canal, activen la campanilla, inviten a sus vecinas, a sus chihuahuas, a sus gatos, a quienes ustedes quieran. Muchas gracias. Bye.